Muy bien. Pues seguíamos ayer, el otro día llegábamos a las ecuaciones y tenemos las relaciones a los cuerpos como están definidas. Es igual a omega veces x centímetros infinito. Estas correlaciones, no me he equivocado, cumplen la ecuación siguiente: integral z de b de xz de c2 de zi más de iz y la esta c2 x. Buscando a Miguel Ángel. I'm looking for Miguel. Yeah. Aquella portada. That one is left. No, este. V. Bueno, tenéis esta ecuación. Ya veis que es una ecuación de la B. Esta B de xz no es más que derivada funcional de f y de x respecto de phi de z evaluado en un estado estacionario. En un estado estacionario que puede ser homogéneo, no homogéneo, o lo que sea. El estado estacionario es el que cumple f de phi de x igual a 0. Primero que os dais cuenta, que nos va a doler la cabeza, es que la B, esto es como una matriz. Pensad que es una matriz, porque no es simétrica en general, no tiene por qué ser simétrica en general. Si fuese simétrica las cosas son mucho más sencillas, como veremos. Y segundo, normalmente dije que las f's normal es un continuo, por lo tanto tiene que tener términos derivadas normalmente que indican que hay relación entre un phi y un phi contiguo, hay interacción entre los campos. Por lo tanto, estas derivadas funcionales generan derivadas de deltas de Dirac que se convierten en derivadas de C2, en integres. ¿Qué significa? Que esto es una ecuación igual a delta, son como ecuaciones para hallar las funciones de Green. A mí recordar, ya dije, las funciones de Green normales estas ecuaciones de Poisson, de Laplace, son súper conocidas, muy complicadas, y aquí puede ser más complicadas todavía porque depende evidentemente de la estructura de Fs. Las Fs, imaginaos que tienen derivadas terceras, se convierten en derivadas terceras de las Cs, y ya entonces me metéis en un mundo de funciones de Green bastante complicadas. No digamos si tiene una combinación de derivadas, pues entonces aparecen derivadas de todo tipo, incluso derivadas de deltas, entonces todo se vuelve mucho más. Y lo más importante, condiciones de contorno. Aquí hay condiciones de contorno presentes que definen el problema del equilibrio y que también afectan evidentemente cuando intentan resolver este tipo de ecuaciones, como ya veremos. Entonces, matemáticamente está bien definido, pero es un problema técnico, ¿no? Tener información. Como pasa, o sea, que tenemos un problema resuelto, tenemos
tenemos una ecuación que se puede resolver con las correlaciones, pero en general, técnicamente después estamos en el borde de lo que sabemos hacer analíticamente. Se puede deducir todo esto de una forma más también alternativa, para que veáis, porque depende de cómo estéis. Pues todo lo que hicimos, ¿os acordáis? De utilizar la foca plan, desarrollar, tal, vaya lío. Bueno, se puede hacer de otra forma. Todo esto, definamos normalmente, imaginaros que he linealizado esto alrededor del estado estacionario, ¿vale? Y esta es la linealización, es igual a raíz de omega, si queréis, phi de xt menos phi estrella de x, ¿vale? Linealizamos todos los de phi estrella. Por lo tanto, nos quedaría una ecuación que voy a escribir esquemáticamente del tipo así, menos c, omega, más el ruido. ¿Vale? Donde el ruido, esto ya escribimos cuando hicimos las primeras clases, pero por tanto recupero la notación. Esta matriz es 2L delta de T menos T'. El vector aquí significa los grados de libertad espaciales, ¿no? Es un continuo, pero lo pongo así porque es más sencillo observar, ¿vale? Por lo que significa omega de x, pero pongo un vector como si para cada x es como si fuese un elemento de un vectorial, ¿vale? Esquemático, ¿vale? Entonces, si hacemos eso, entonces podemos, ya vimos en su momento que esta matriz en el estado estacionario se podía escribir así, como 2 integral de 0 a infinito diferencial de tau de e a la menos tau c L e a la menos tau c t, ¿vale? Donde la c es esta, ¿okay? Tenemos c y l como elementos. La l siempre es simétrica y la c no tiene nada que ser, ¿vale? Entonces, esto ya lo escribimos en su momento. Simplemente como se hace, se resuelve formalmente esta ecuación lineal y ya está. Ya no hay problema. El phi estrella de complejo jugado del No, es la solución estacionaria. Oh, Dios, estoy fantástico. Bien. Muy bien, entonces tenemos esto. Esto ya lo vimos, ¿eh? ¿No? Sí, exacto. Entonces, hombre, podéis quedaros aquí y decir, yo resuelvo las correlaciones, yo lo que queremos es esta solución formal, ¿vale? Pero aquí tenemos exponenciales en tau, que es un parámetro, un operador c, que sí es nuestro operador, sería el operador diagonalizable en el continuo, o sea, es un operador bastante complicado. Ya vimos cuando hicimos lo de la fórmula de Trotter, que tenemos de esta forma para calcular las cosas, y era complicado, era unidimensional y derivadas unas primeras derivadas y tal. O sea que esto es formalmente bonito, pero inaguantable. Pero pues un poquito, que es, si aplico c a esto, esto es igual a 2 integral de 0 a infinito de tau c, como C, este mismo C computa, ¿vale? Ahora podemos hacer el truquito que hemos hecho siempre. Esto no es más que 2 integral de 0 a infinito diferencial de tau derivadas respecto de tau de e a la menos tau c de L y menos por e a la menos tau c, ¿vale? Ahora integro por partes. ¿Okay? La integral total se suma de los bordes como estas matrices se comportan bien superior a las 6 son funciones de figuras positivas, son operadores con todos los valores propios positivos. Pues entonces esto nos queda como el infinito va mal, pero el cero se tiene que mantener, o sea me queda que hacer por partes. Integral de 0 a infinito diferencial de tau de e a la menos tau c L e a la menos tau c
daga más 2 integrados de 0 a infinito desde el estado de e a la menos tau c de L, entonces no depende del tiempo, por tau c de. Digo, esto cuando lo evaluemos en un infinito da 0, pero cuando lo evaluemos en un 0 da L, por tanto esto es igual a 2L, el 2 porque si no es negativo, pues en el 0 es negativo, más 2 integral de 0 a infinito diferencial de tau e a la menos tau c L derivada de tau e a la menos tau c daga. ¿Vale? Podemos hacer la derivada, esto es igual a menos c daga e a la menos tau c t, ¿verdad? La c la puedo pasar al otro lado porque conmuta con c tau, no es simétrica, pero estas dos se conmutan entre sí, por lo tanto esto es igual a menos e a la menos tau c daga, como esto no depende del tiempo, lo saco fuera de la integral, y me queda que esto es igual a 2L más 2 por la integral de 0 a infinito diferencial de tau e a la menos tau c L e a la menos tau c t, todo esto por ct. Y esto, por construcción, es de 2 veces esto, no es más que omega t estacionaria. ¿Okay? Conclusión, me queda que donde veníamos c veces omega t estacionaria, paso esto al otro lado, aquí nos falta un signo, sí, cuando he hecho este signo no lo he puesto así, ¿vale? Este signo. Entonces me sale más, paso al otro lado, omega t estacionaria t igual a 2t. ¿Veréis? ¡Hombre! ¡Chao! ¿Qué tal? Hola, chicos. Ahí, dándole duro. Todo mentira. ¿Vale? Entonces tenemos que la misma estructura que esa con tipo de relaciones. La respuesta entre la respuesta y h cuadrado es el en este caso. Qué bueno. ¿Vale? Muy bueno. Esto es tan de forma alternativa. O sea, desde la ecuación lineal tú vas a calcular la unidad estacionaria al final, porque es una Buscando las relación. relaciones, sí. Y de esto puedes sacar también las relaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Puedes hacerlo, o sea, puedes ver esto también, calcular la unidad estacionaria, que realmente no sé. Todo está relacionado. Sí, solo para entender lo que estabas haciendo. Fijaos que siempre aparece simetrizada. ¿Por qué? Bueno, nuestro problema no nos garantiza para nada. Está en la simétrica, pero está en relación. Si necesitas cosa en la esto se queda invariante y esto se queda invariante. ¿Vale? Es una de las diferencias con el equilibrio. En el caso de equilibrio, ¿qué vemos? En el caso de equilibrio vimos que si esa era la matriz de segundas derivadas de la entropía, ¿vale? Pues que la C, en el caso de que queríamos desde el principio construyésemos nuestra dinámica de forma que, ¿os acordáis de que este sistema que produjese las fluctuaciones de equilibrio, pues veíamos que la C era igual a LS, ¿vale? Y entonces podéis ver que entonces se queda LS, vamos a poner por las correlaciones, omega tal, más omega tal, por la traspuesta ST LT igual a 2L, las dos son simétricas. Recordad que el producto de matrices simétricas no es simétrico, no es un subespacio, son matrices simétricas, pero ambas no son simétricas, porque la matriz de entropías son segundas derivadas de la entropía, por lo tanto es simétrico, y la LS, por muchos saben que demostramos que es simétrica por construcción, ¿vale? Entonces veis que, pidiendo simplemente que esto sea igual a S-1,
se cumple. O sea que en equilibrio ya sabemos también que las correlaciones es la matriz de entropía inversa. ¿Por qué? Porque recordad que las probabilidades eran exponencialmente menos entropías, ¿no? La relación de entropía. Desarrollar los estados estacionarios y segundas derivadas de la entropía, cuando tienes una probabilidad que es una gaussiana, con coeficientes de segundas derivadas, las correlaciones son el inverso de esos coeficientes. Es decir, todo cuadra, todo va a p, como decís en Italia. Un par de cosas. Ahí, en la ecuación que al cuadrado nos falta apuntado en algún sitio, o sea, ¿por qué? L menos 2 por esa integral. No, el 2 está dentro de esa integral. No, el 2 está dentro de la integral por definición, ¿vale? Sí, vale. Y una cosa más. Luego, han dicho que esa expresión con los operadores es igual que... Sí, aquí hay una traducción continua de esta expresión. Las C, aquí he puesto en plan matricial porque parece que es la representación más elegante, pero si tú dices, no, esto es una matriz continua, ¿no? Donde las IJ son XY, pues esto sería el equivalente de integral, fijaos de integral sobre una matriz con dos coeficientes IJ, pues digo, suma sobre J. Porque ahí estás tomando la derivada de la variación primera en el fin, entonces lineal. Vale. O sea que esto es como si fuese una matriz continua. Si lo escribes en J, y esto depende de IJ, ¿no? Y el C2 sería la omega por omega. Eso es. Vale. Eso es lo que le parece. Esto es notación matricial, digo, cada uno elige la notación más. Sí, entonces esquemático se puede hacer lo mismo con operadores en el continuo. La notación queda más. En fin. Muy bien. Hay casos en que hay alguien que tiene resuelto analíticamente sobre las relaciones. En algún caso. Que es conforme con algo así. No, bueno, no lo llevo tanto. Pero en algún caso se resuelve. Aquí fíjate que las simetrías se rompen enseguida por el concepto de contorno. Por lo tanto, lo que hacemos mucho en equilibrio, suponer áreas, se conservan las simetrías, son elementos importantes y eso te permite encontrar relaciones o soluciones. Aquí pones un borde y ya no tienes. Tienes que ir a picar piedra. Por eso es tan interesante, a mí me parece interesante, la búsqueda de cosas genéricas, incluso a nivel de sistemas con, yo qué sé, bordes abiertos, gradiente de temperatura, ¿no? Pues dado ese sistema, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes sacar de forma general? Con esa clase de sistemas. Los sistemas donde sean invariantes por traslaciones, pero sean de no equilibrio, sin bordes, con condiciones de contorno periódicas. Tienes que decir las condiciones de contorno, pero aún así puedes hacer cosas genéricas de esas condiciones. Pero bueno. Bien, tenemos las ecuaciones, vamos a ver si podemos resolver un poquito. Si definimos C2 de XY igual a H de phi estrella X, H de phi estrella Y de C de XY, las ecuaciones para C poder comprobar fácilmente que se reducen a algo un poquito más sencillo. Aparentemente hay que intentar siempre bajar B de XZ banda de ZI más B de IZ barra de ZX igual a delta menos delta X, ¿vale? Las H's no juegan un papel relevante. Y estas B's, como siempre, estas cosas las de barras. Las de barras de X es igual a H de phi estrella de I, H de phi estrella X, delta de F de phi de X,
phi de I, y simplemente hemos redefinido cosas, no cambia gran cosa. Si antes no era simétrica, seguirá sin ser simétrica, o sea, no puede haber ningún papel ahí relevante, ¿vale? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Ya veis que tenemos una B que no tiene cosas simétrica. Y como resolver formalmente, ya digo, se puede poner de una forma similar a esta, con las correlaciones, pero que no juegan en el papel. Pero, claro, tenemos que hacer hipótesis sobre B. En cada caso tenemos una B. Pero en general podemos pensar que si B es diagonalizable, nos supone que B es diagonalizable. ¿Qué significa? Que podemos explicar, que podemos aplicar algún teorema espectral. No siempre es así. Una pregunta, ¿en qué caso B no sería diagonalizable? Cuando no se puede aplicar un teorema espectral, cuando tiene alguna singularidad, cuando no es invertible. Ya, pero quiero decir, ¿esto tiene alguna relevancia en el sistema físico? ¿Hay alguna propiedad física relacionada con que B sería No lo he diagonalizable? pensado. Tiene que ser alguna singularidad, algún elemento. ¿Vale? Bueno, sí, tiene que alguna singularidad puntual puede ser. Estamos en el continuo. Como simplemente como haya un dominio donde hay un punto donde no podamos invertir, y claro, un polo o algo, pues ya has realizado. ¿Eso cuando sucede? Bueno, en el continuo puede ser, yo que sé, que tengas alguna impureza, en el sentido de algún elemento, un códice de contorno muy brutal, ¿no? Que está condicionando. O a lo mejor alguna heterogeneidad también, por ejemplo. Entonces, que simplemente lo pongo para que uno sepa que si estas B's son funciones bien comportadas, siempre habrá una base, ¿no? Siempre puedes diagonalizarlo. ¿Cómo se diagonaliza? Bueno, aplicar algún teorema espectral, ¿no? ¿Qué significa? Que podremos encontrar una base de funciones propias con valores propios lambda n, pero como B no tiene por ser simétrica, tenemos que encontrar una base por la derecha y por la izquierda. Que como siempre en física no nos lo explica muy bien, al menos a mí. Lo que sí sabemos, que es una pequeña ventaja, tenemos una base, podemos tener una base por la derecha y otra por la izquierda, ¿vale? La B sí que sabemos que es si nuestras ecuaciones hacen que las B sean reales, por lo tanto, si es real, si hacemos el adjunto de esta de arriba, sale la de abajo, por lo tanto, el adjunto de esto es el transpuesto y el conjugado. Es decir, que los valores propios de la B antisimétrica de la transpuesta son complejos conjugados, si existen o son reales, entonces son parejas de reales o real complejo conjugado. ¿Vale? O sea que tiene unas pequeñas propiedades de simetría simplemente por ser B real. En nuestro caso B es real. Si no fuese real, pues tendríamos que separar esa propiedad. Bien. Entonces, si esto es así, si hay un teorema espectral para el operador B, pues entonces se cumplirán elementos obvios de completitud,
omega v de x lambda n lambda m, entonces lambda m igual a delta de nm y ahí suma sobre n sobre omega de x lambda n estrella v y lambda n igual a delta de n. Ya sabéis que en general es lo que tengo es un operador que sea diagonalizable, que tiene una base. Puedes hacer una representación de deltas de Dirac de esta forma. Es una forma muy natural de cuando uno necesita deltas de Dirac. Representarla como una suma de funciones normales. En una base. Siempre esa base. Entonces, tenemos esto, con estas propiedades uno puede desarrollar esta ecuación, las T's en funciones de la base, por la derecha y por la izquierda, la B pues, se puede expresar en funciones propias, en fin, se puede utilizar el teorema espectral y tenemos una solución formal que puede ser útil si alguien hace cosas perturbativas. Nm de v de x lambda n v de y lambda n dividido por lambda n más lambda m integral de z omega barra de omega de z lambda m omega de z lambda n ¿vale? Tenemos esta expresión tan bonita. Fijaos que debido a que la omega no es una función, las omegas no son ortonormales, tienen estas propiedades, pero como hay v y omega en sí mismas, no hay un vv ni un omega omega que cumple esa propiedad. Por lo tanto, esto no hay una propiedad de ortonormalidad. Pero tenemos esta solución que ya veis que es simétrica en que sí. ¿Cuál es el problema de trabajar con estas expresiones? Hallame todos los valores propios de este operador. Y ya está. O sea, que... ¿Vas a poner los papeles aquí? Así ¿Qué? Ah, sí. Vale, allá estas soluciones que le vamos a hacer. Bueno, también puede pasar que la B sea simétrica, por alguna razón, aunque no sea de equilibrio, sea simétrica. Si B es simétrica, es un caso particular, entonces ya el teorema espectral, si existe, sería ortonormal la base que sale. Si es ortonormal, aquí sale un delta de mn y nos sale una expresión mucho más agradecida. Nos sale que la c barra de xy es igual a menos un medio de sumatorio de n's de 1 partido por lambda n de v de x lambda n v de y lambda n, y podéis ver fácilmente que esto obviamente esto es igual a menos un medio de operador inverso de b, ¿vale? De b, ¿vale? O sea, si es simétrico, si la b es simétrica, podéis ver fácilmente que esta ecuación, su solución es que las c son menos un medio de la b menos 1. Pero porque colapsan. Veis que todo funciona. ¿Vale? Porque si la b es simétrica, b más simétrica, la c también es simétrica. Entonces, pues, se simplifica mucho y sale que eso es un resultado general que aparece también en potencialidad, ¿no? Si lo hacemos
¿Vale? Perdón, que luego dejo ahí atrás, pero no me termino de recordar. Dime. Cuando hacemos la descomposición, descomposición empezada por derecha e izquierda, el conjugador no termino de ver por qué nos aparece. ¿Por qué? Que el autovalor sea conjugado. Hacer adjunto. Míralo en. Entonces, B por un vector V igual a lambda V, vectorial, ¿vale? A lo mejor se hace el vector conjugado. El adjunto. B daga, B igual a lambda estrella, V daga. ¿Vale? ¿Vale? Y esto es esta ecuación de abajo. Pero que no me termina de acordar, yo por ejemplo cojo esta cuestión de aquí abajo. Sí. Y el más integral integra en X y meto por ejemplo la omega. Es decir, en una misma ecuación pongo V omega e integro en XY. No sé si me estoy explicando. No. Imaginemos que hago esto, hago otra integral en X Sí. y meto aquí la omega por la W de X. De X. Bien. Entonces, sí. Me da la impresión de que Y el doble de X, sí. X. Bien. Vale, pero tienes que poner el adjunto para que cumplas esta condición. Perdón, esto que Disculpa. No. Sí. Ahora sí. Bueno. Tenemos, esta, si ves simétrica, la C simétrica, esto, bueno, tiene un recorrido. Bueno. ¿Qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio sabemos que si cogemos la f del phi de x igual a menos un medio de h del phi de x al cuadrado por derivada de un potencial que yo doy, estamos en el equilibrio, ¿vale? Esta es la f correspondiente, tal que, construida así, me lleva al sistema a un estado de equilibrio definido por VC. El equilibrio, ¿vale? ¿Qué pasa en eso? Pues aplicáis, veis que primero definimos la B, recordad que la B de xy es igual a la de sola era igual a menos un medio de h phi estrella. Estoy aplicando todo lo que hemos hecho al caso de equilibrio. O sea, fijaros que me dan esto, aplico lo que hemos hecho, entonces construyo las ecuaciones. Esta sería la B, esto si queréis esto lo defino como V2 de xy, la B barra de xy sería igual a, si me he equivocado, es dividir, es por h derivar esto, me sale h de phi, esta es la B barra directamente, perdón. Aquí. La B barra sería esta, ¿vale? Es la h de y parcial h de x, ¿vale? Aquí sale un h cuadrado, la h de x se simplifica y me queda h de x, h de y, ¿vale? Ya me sale simétrico. La B barra, bueno, mirad, en la B, recordad que la B es igual a derivada funcional de f de x respecto de phi de y, digo porque a lo mejor no evaluado en estado estacionario, en este caso de equilibrio. Si hacéis derivadas funcionales diréis, bueno, aquí hay derivada de esto por esto más derivada esto por derivada de esto, ¿vale? Pero cuando deriváis esto evaluado en estado estacionario es 0, ¿vale? O sea, solo queda la derivada segunda. O sea, queda menos un medio h cuadrado derivada segunda de v0, que cuando la b barra se convierte en esto.
simplemente que ser conscientes. Bueno, esto es la B barra. Entonces, fijaos que lo que quiere decir que las correlaciones C barra de X y en este caso es menos un medio. La B barra inversa, pues ya veis que es menos 2, 1 partido por H phi estrella de X, H de phi estrella de Y, de V2 a la menos 1. ¿Vale? Y la C, que no era más, la C, que es la que buscamos, es multiplicar C barra por las dos H. Por lo tanto, la C es igual a V2 menos 1 de X. Por lo cual ya sabíamos que es así. ¿Vale? Recordad siempre que esta relación de que la C es igual, aquí simplemente lo que nos conecta es derivadas segundas del potencial estacionario, de equilibrio, en su inverso es las correlaciones. Bien, esto es general siempre, ¿vale? Para que sea equilibrio o no equilibrio. La C es la segunda derivada inversa de potencial. ¿Vale? Simplemente lo sepamos. ¿Qué pasa? Que en equilibrio, si sabemos cuál es el potencial y para hallar las correlaciones hacemos las derivadas V2, segundas derivadas de potencial, que invertimos esta matriz, está. Mientras que en no equilibrio tampoco sabemos esto. ¿Vale? Si resolvemos esta ecuación, hallamos a la vez las correlaciones e información sobre la V2 alrededor del estado estacionario. Son dos cosas que sabemos. Porque esto es una propiedad general siempre. Siempre que la V0 sea derivable en el estado estacionario, si no tenemos problemas serios. Bueno, se puede jugar esto un poquito. Os invito a que juguéis. ¿Qué pasa? Se puede hacer alguna pequeña teoría de perturbaciones si queréis. Por ejemplo, fijaos, se puede jugar a casos de no equilibrio muy sencillitos. ¿Qué pasa si elijo me dais un V tilde de phi, ¿vale? Que tenga esta estructura, y me dais, sabéis que tenemos la ecuación de Langevin queda definida por la F y por la H, y me dais una H de phi igual a H tilde de phi de X por una G. ¿Y por qué lo pongo así? Para resaltar de que cuando lo poníamos así, si la F se ponía así y la H que ponemos entre los ruidos es esta H, las soluciones de equilibrio. Aquí tengo la F que tiene asociado una H tilde y una V tilde, que va bien, pero la H que pongo de ruido no es exactamente esta H, sino tiene algo más. Por lo tanto, esto ya no cumple balance detallado, pero podemos suponer que esto es pequeño, esto es G, tendrá 1 más orden epsilon, operación de cero perturbativo. ¿Qué pasa si le pongo un ruido que no es exactamente el que machea, el que es el que tendría que tener, para que fuese puramente de equilibrio? Bueno, podéis pensar que no habrá ningún problema. Bueno, por ejemplo, la solución estacionaria será la misma, este problema será la misma que la que tendría un sistema de equilibrio, ¿vale? Igual a 0, phi, vamos a ver, phi estrella es igual a phi estrella de equilibrio, porque da lo mismo, es F, la parte determinista es la misma, ¿vale? Por lo tanto, cuando esto es igual a 0 en el estado estacionario será el que tenga que ser. Pero aquí el ruido juega un papel para las correlaciones y las fluctuaciones. Entonces, simplemente os invito a que juguéis
y veáis que la C barra pues será la C barra de equilibrio más epsilon veces C1 barra C, y que estas C1 son diferentes, ¿vale? O sea que hay un efecto no trivial, altamente no trivial, cuando simplemente hacemos que el ruido no... O sea, uno siempre es curioso pensar que, así como estamos acostumbrados a estudiar el equilibrio, como la teoría que hemos estudiado de termodinámica, física estadística, todo, parece que todo es elegante, bonito, estupendo, pero cuando uno ve estas sintonizaciones tan precisas y que de pronto todo se hace simétrico y bonito, cuando es equilibrio, uno se da cuenta que lo normal, si uno piensa que lo normal es el no equilibrio, el equilibrio es un caso muy singular en muchos aspectos. ¿Vale? En cuanto tienes una pequeña disfunción, aparece lo que es normal, cosas que dependen de bordes, cosas que son mucho más complicadas. O sea, el equilibrio, dentro de lo que cabe, aunque después pensemos que la física estética del equilibrio tiene no sabemos resolver tampoco analíticamente muchas cosas, tenemos función de predicción pero no las sabemos resolver, pero que es un caso idealizado y muy singular. ¿Y este sistema con el ruido multiplicado hay realizaciones físicas de verdad? ¿O hay...? No me preocupo de pensar. Aquí es un sistema físico imaginario, pero que no tenga... Sí. No, simplemente no, tampoco profundo mucho en sacar las ecuaciones, pero no me para realmente a meterme un poquito más profundamente características genéricas, ¿no? ¿Qué perturbaciones tengo que poner y cómo afectan a las propiedades de las correlaciones, etc., ¿no? ¿Qué se puede hacer? Estas cosas son divertidas. Pero se sacan cosas genéricas. Lo que pasa es que después la gente de estos temas, de estos sistemas teóricos, pues como ya os he dicho muchas veces, la gente es mucho más ingenieril, coge un modelito y quiere sacar información para el modelito, el sacar cosas generales, la gente está muy interesada. No, yo tengo mi modelo tal y tiene sus ecuaciones pero yo creo que es divertido sacar información general, igual que en su momento, cuando se hizo la termodinámica de procesos irreversibles, esas pequeñas desviaciones del equilibrio y se suponía la producción de entropía, pues a la gente le gustó el concepto de producción de entropía, tal, qué bonito, ¿no? Sin embargo, cuando vas a sistemas fuera del equilibrio, hay muy poco, a mi juicio, muy poco esfuerzo intentando generalizar y construir cosas genéricas. Bien, ¿qué pasa cuando hay un caso particular que me gusta, que es cuando hay dinámica conservada, ¿vale? Cuando la ecuación de Langevin es una J de una G, ¿vale? G es un funcional, no es un ruido, ¿vale? G, J es igual a una G más un ruido, ¿verdad? Eso lo planteamos en su momento, la H, si quieren, no sé si hay una H, pero bueno, una sigma, una suma de sigma, ¿no? En fin, claro, lo escribimos. Bueno, pues en ese caso, lo digo porque aquí es el no equilibrio más potente. La parte que hemos hecho anteriormente, que es un sistema de relación, pues el no equilibrio pues, aparece más como estructura de la F, la competición entre F y H, ¿vale? Mientras que aquí podéis poner una G que se habla del equilibrio y los bordes juegan un papel brutal, ¿vale? En el otro caso también, pero como es el efecto de los bordes, aunque sea estadísticamente, ya sabéis que cualquier cosa que tenéis un mecanismo de Moore, todo sobre el Moore, y lo comparáis con el efecto de los bordes, el efecto de los bordes es cualquier cosa que hagáis aquí, necesitáis un tiempo difusivo para que afecte a todo el sistema. Y
si el mecanismo del bulk es el dominante, pues los bordes normalmente, salvo casos excepcionales, son siempre perturbaciones que se pueden que afectan si hay rupturas de simetrías, pero se pueden, si no hay rupturas de simetría globales, se pueden despreciar, no son importantes. O sea que el no equilibrio debido a las otras ecuaciones que dan llevar, pues es un no equilibrio que está basado en la F y en la H, que son mecanismos locales de evolución, ¿verdad? Mientras que cuando hay sistemas difusivos, evidentemente la J se conserva, es una dinámica que el interior se conserva y compite al mismo nivel que los bordes. Por lo tanto, los bordes se vuelven tan importantes, o sea, el bulk juega un papel, evidentemente, si el bulk no cumple también lo del balance detallado y no equilibrio, pero aunque en el bulk haya balance detallado, el tener bordes, según sean los bordes, hace que el sistema pueda ser de un equilibrio. La barra de metal, en el interior tenemos un sistema hamiltoniano y los bordes ponemos dos temperaturas y ya tengo un equilibrio. ¿Vale? O sea que los sistemas difusivos hay que darles de comer aparte, porque tienen un equilibrio que puede depender solamente de mecanismos de borde. Ahí está toda la hidrodinámica. Pero esta cuestión no la podemos escribir en el esquema anterior con esas F y H. Sí, bueno, claro. Vale, Sí. Simplemente que aquí voy a poner de manifiesto los relaciones y gradientes, que son los que van a dominar, ¿vale? Entonces podéis ver fácilmente que se hace un desarrollo similar con las F y H, se traduce el operador F es el gradiente de algo, en fin, se hace lo que se tiene que hacer. Y lo que sale es de esta ecuación, que veis que será muy similar. K, X, Z, C2, Z, I, K, Y, Z, C2, Z, X, igual a menos, aquí hay una pequeña, ya veis que hay una pequeña diferencia, simplemente desde el punto de vista de cómo resolver de ecuaciones de Green. Donde la K sale casi lo mismo. K es derivada funcional de la parte determinista, que es gradiente de G. ¿Vale? Un signo menos porque lo hemos puesto a la izquierda por definición, pero vamos. Pero si comparáis, esto es parcialmente de phi igual a f más h psi, ¿verdad? En lo que teníamos antes. Pues la f es igual a menos gradiente de g, ¿vale? Por lo tanto, pues sale lo mismo. La matriz B, pero aquí salen ya derivadas explícitas. No es necesario que la g contenga ninguna derivada. La derivada ya la tenemos puesta. ¿Vale? Y lo único que cambia aquí es, fijaos que el ruido, lo equivalente al ruido, el gradiente del ruido es este gradiente de kappa, que afecta a la delta. Eso es un dolor de cabeza. Recordad que la solución estacionaria, en este caso, es lo que no quiere decir que la g sea igual a 0, sino que la g es una constante. Eso es lo que se da corriente. O sea, la G se significa que es J igual a G y estrella X para la constante. ¿Vale? Pues es 0. Si es 0 es equilibrio, si no es 0 no es equilibrio. ¿Vale? Pero no entiendo las chi o capas que tenemos ahí, ¿cómo lo definimos? Sí, ¿te acuerdas? Esto aquí hay una suma sobre I, de una sigma de I, una psi de I, ¿no? ¿Cómo era? Era
suma de sigma IJ, suma sobre J, I de X, J de una eta J, ¿vale? Esto está incluido. ¿Vale? Entonces veíamos cuando hacíamos la Fokker-Planck y tal, que había una capa de IJ es igual a suma para K de sigma I K sigma J. Perdón, ¿vale? ¿Vale? Que si construyes esto así, eso tiene este aspecto. Si esto lo pones como una delta, pues esto es las capas de una delta, de J. Bien. ¿Qué pasa? Se te va a caer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estudiar varios casos interesantes. Vamos a sacar no equilibrio debido a condiciones de control. ¿Qué significa? Que voy a suponer que las G tienen esta propiedad, G de I de phi de X igual a menos un medio sumatorio de J kappa y J de phi de X de la parcial de J igual de V0 de phi respecto de phi de X, ¿vale? Es el. Si ponemos esto en las ecuaciones Es una solución un Linux minimalista para Windows. ¿vale? Sí. Se llama MinGW. Creo que lo tengo instalado. Entonces, con MinGW es muy fácil. Una vez que instalas las ventanas para los comandos y todo Si eso. hemos presentado otras ecuaciones, diría, tanto son mis ecuaciones, como pasa con la F, cuando ponemos la F, un menos un medio de la h cuadrado derivada de V0 respecto de f. ¿Vale? ¿Vale? Pero aquí tenéis un problema. Diremos, esto es la solución, pero la pregunta es, ¿cumple las condiciones de contorno? Cuidado. Sí cumple adecuadamente las condiciones de contorno. La idea es la siguiente. Si yo pongo aquí un borde, son termostatos de la misma temperatura, aquí dentro, pues estas ecuaciones se cumplen perfectamente, pero cuando lo aplica al borde, si los dos condiciones de contorno son adecuados, no habrá ningún problema. Si aquí pusiese dos temperaturas distintas, ¿qué significa? Pues un phi en este borde distinto a phi más, que es phi menos, distintos, o sea, los valores de phi fijos en nuestros bordes, pues esto ya no cumpliría. Esto lo veis en la solución determinista aquí. ¿Vale? Que si yo resuelvo esto y decir, bueno, solución, si es equilibrio sería phi estrella, no depende del espacio, phi igual a constante. Pero si yo pongo borde en un caso phi más, en otro caso phi menos, es cierto que si aquí sin bordes, esa sería una solución posible. Pero si yo digo que tengo el borde phi más y phi menos, esa solución ya no es solución de esta ecuación. Hay que tener cuidado. ¿Entendéis? O sea que cuando uno pone que esto es solución determinista, tiene que poner las condiciones de contorno, ¿vale? Importante. No es decir, mira, tengo un gradiente de algo, pues G constante, digo G igual a 0 y ya está, y ahora tengo resuelto el problema. Claro, entonces tienes que tener condiciones de contorno y cuando tengo estas ecuaciones, si pongo la condición de contorno adecuada, por ejemplo, equilibrio que fuese J igual a 0, phi constante, pues entonces todo esto encaja, sería la solución. En cuanto cambie los bordes de valor, ya esto, ya la phi uniforme no es la solución determinista y todo se traslada también a la P estacionaria, que ya no es la que tiene que ser. Bueno, si es equilibrio, vamos a ver si los bordes son adecuados, sabemos que la C2 de equilibrio de xy será igual a las segundas derivadas de V0, que es esta V2, de xy, evaluado en
la solución de equilibrio, pongo así para saber que cogeríamos la phi estrella correspondiente al equilibrio, que sería la j igual a 0. ¿Vale? Phi uniforme. ¿Vale? Que significa que para todo xy esta phi sería constante. ¿Okay? Donde la v, v2, ¿verdad? Pongo así para que quede derivada segunda de v0, de phi de x, phi de y, en phi igual a phi de equilibrio. Insisto que la phi de equilibrio no depende de x. Por tanto, podría depender de x si tuviésemos un problema barométrico, tuviésemos un potencial con un campo gravitatorio y un suelo. Entonces puede depender de x. Pero bueno, uno puede ver que todo se compensa. Las soluciones son trivialmente, son las soluciones barométricas, es MGH, aparece un término lineal en x, en fin, pero todo se puede trabajar sin ningún problema. La estructura espacial del equilibrio se resultará por las fluctuaciones. ¿Qué medianas van a ser? Sí, se puede, eso se puede trabajar todo paso a paso. Un campo gravitatorio, no hay mayor problema. ¿Vale? Y recordad que, digo, insisto, phi estrella de equilibrio es igual a 0. ¿Vale? Que no depende del espacio. Entonces, salvo, ya digo, casos particulares, se puede hacer. Pero en casos particulares se tiene que añadir al V0 también un término de drift, una derivada funcional que le sale una X y todo tiene que encajar. ¿Vale? O sea, ejercicio. Entonces, lo veremos porque hay un caso que más o menos pasa. ¿Qué pasa cuando vamos a un equilibrio? Digo, cuando pongo condición de contorno, ya la phi estrella no es uniforme, ya depende de la X, ¿vale? Entonces ya tengo que resolver. Pero imaginemos que yo conservo la GI, la misma función, pero ahora pongo condiciones de contorno que son de este tipo, diferentes en los bordes. Pues me da gana. Un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución estacionaria? Aquella que hace esto igual a constante. Solución estacionaria más general. Si pongo esto igual a 0, podéis ver que la única solución es la uniforme. ¿Vale? Por tanto, como tenéis que cumplir esto, la G será una constante. Digo que si es 0, si pongo 0, la phi estrella será independiente de la X, entonces tengo que poner una J constante, que es J igual a JI. La solución estacionaria tendrá que cumplir esta ecuación. La V0 está dada, o sea, esto... ¿Vale? Esto es constante. ¿Nos hace una derivada? No. Así. ¿Vale? O sea, V0 está dada, se supone que me la dais. Luego debería funcionar, alguna derivada. Fijaos que esto es una derivada. Esta derivada funcional me da algo, ¿vale? Que además le hago una derivada respecto de x, por tanto me sale un gradiente, al menos un gradiente. Aunque la V0 no tuviese en sí misma ningún gradiente, que puede tenerlo, pero V0, si fuese V0 de este tipo, por ejemplo, que es lo normal de fluidos, sistemas difusivos, pues si hago un derivada funcional le sale un V' en el punto, el gradiente V' sale V segunda en el punto, con un gradiente de phi. O sea que esto me quedarían cosas de este tipo, J igual a unas A por gradientes. ¿Vale? Y esto es la ley de Fourier. Si la V0 contiene algún término, yo qué sé, como pasa en el phi 4, de phi cuadrado, cuando haga la derivada funcional se dará un laplaciano, cuando haga la gradiente del laplaciano se saldrá una derivada cúbica, ¿vale? Entonces me saldrá algo que ya será bastante más complicado.
pero cuyas son ecuaciones diferenciales, cuyas soluciones que se tienen que resolver, ya ves, la ley de Fourier se tiene que resolver con las condiciones de contorno. La phi pues tendrá un valor en un extremo, en otro, aquí condiciones periódicas si queréis, o no, a lo mejor aquí hay ponéis otra temperatura, lo que queráis. Pero hay unas condiciones de contorno que hay que cumplir. O sea, tú puedes empezar imponiendo un cero fenomenológico y ver lo que sabes de eso. No. O sea, lo que digo, ¿no? No, es que tú me de cero porque tú sabes que quieres. Claro, tú me das un modelo. Un modelo, te lo modelo que sé que fenomenologicamente la probabilidad de equilibrio la sé y es tú la que pasa. Tú, como aquí, estos modelos, hay un modelo de equilibrio de referencia. Vale. Y si tienes un mecanismo a lo mejor que te cambia las condiciones de contorno, que es lo que realmente te define el equilibrio. Como pasa la ley de Fourier, a temperaturas iguales es equilibrio, cuando temperaturas son distintas es no equilibrio. ¿Okay? O sea, tenemos en este sistema, ya todo cambia, y evidentemente todo esto no se cumple, y esto tampoco se cumple. Y la pregunta es, ¿cómo son las correlaciones? Las correlaciones pues sería resolver esta ecuación diferencial, pero así a bote pronto son complicadas. Es bueno establecer, si sabemos que el estado de referencia es de equilibrio y sabemos cómo es las correlaciones del equilibrio, puedes suponer que las correlaciones son las del equilibrio local más un extra. ¿Vale? Las del equilibrio local, ¿qué significa? Esto es una definición. Esto es una descomposición que hago a mano. ¿Qué significa? Esto es coger y sustituir por V2 menos 1 de XY en phi estacionaria. ¿Qué significa? Vosotros tienen un sistema de referencia del equilibrio, yo sé la V0, sé la V2 a la menos 1, ¿vale? Sé las correlaciones de equilibrio, vamos a suponer, tengo toda la información. Y yo lo que pongo simplemente es decir, mis correlaciones van a ser las que tendría en el punto XY si cojo el valor del campo en el XY. Pero el valor del campo estacionario, no del equilibrio. Que es solución de mis soluciones estacionarias. ¿Vale? Eso se puede hacer perfectamente. ¿Qué ventaja tiene esta descomposición? Pues cuando yo vaya al equilibrio, cuando yo pongo los parámetros externos, los bordes, vayan las temperaturas, por ejemplo, yendo a ser las mismas, evidentemente esto tenderá a ser las correlaciones y esto tiene que ir a cero más rápidamente. Porque en el límite delta de t, en el límite automáticamente las temperaturas son iguales, esto sobrevivirá, pero la phi estrella será la phi de equilibrio, la estructura matemática sobrevivirá y esto tiene que ir a cero rápidamente. O sea que esto tiene que ser proporcional al menos de delta de t, al menos. O sea que esto contiene una parte esencial del no equilibrio, aquí también hay una parte, pero la phi estrella depende de delta de t, pero esta parte sobrevivirá en delta de t igual a 0. O sea, esto tiene delta de t, pero su estructura matemática es la que se conserva en el límite de delta de t igual a 0, y esto va a 0, seguro, sí o sí tiene que ir a 0. Si esto es regular, si esto tiene un desarrollo. Entonces, también fiesta va a la phi de equilibrio con lo que hace. Claro. Se supone que todo encaja. Si esto es 0, pues todo tiende a phi uniforme. Si esto es 0, la phi uniforme es la que soluciona. ¿Vale? Es decir, no es esto orden 0 en teoría de perturbaciones y esto es orden t, etc., sino aquí también delta es t. ¿Vale? Está a través de la phi estrella. ¿Vale? O sea que esto no es una teoría, no es perturbación, sino una descomposición. El equilibrio local más algo. El algo es, podemos suponer que es algo realmente característico, desviaciones del equilibrio local. Lo cual es un concepto físico interesante, ¿verdad? Un sistema que está con una dinámica en bulk, que es de equilibrio, y solamente el no equilibrio viene de los bordes. Y decimos, mira, pues las correlaciones son las que tendría si yo considerase el sistema como equilibrio local. Además esto,
Bueno, pues ahí. y veamos si hay algo. Típicamente, en las simulaciones lo que veis en general es ciclos locales. Hay simulaciones de discos, de partículas, con gradientes y tal, y veis cuáles son las fluctuaciones del sistema, veis que el equilibrio local se cumple de una forma brutal. ¿Vale? Mira, de todas formas, viene de aquí te pones. Bueno, pero esto ya es que es el equilibrio local, pero no es totalmente bien. O sea, una microregión de Bulk, No, una microregión. En un punto, tú piensas que aquí se cumple el equilibrio, pero en otro punto tendrás otro equilibrio, pero o sea, con respecto de qué? Del valor del campo. Vale. En este punto. Vale. Aquí esto es un equilibrio. En otro punto, las ecuaciones locales de equilibrio están satisfechas, pero realmente tiene otro valor de equilibrio. pero respecto a otro valor. Entiendo. ¿Vale? Esto es un punto, no hay que tener una escala característica. Bueno, aquí se define el punto, pero la idea cuando haces una simulación es, tú dices, tengo mi sistema, T1 de T0, partículas moviéndose, cuando T0 igual a T1 equilibrio. Entonces tú coges una cajita así, puede ser muy pequeña, y haces una estadística, tú verás cuál es la distribución de velocidades del sistema, pues dirás, pues es una matriciana. Con respecto a qué temperatura, a una temperatura local que defines. ¿Vale? Y verás que todas las propiedades, ¿qué más? Calor específico, lo que tú quieras, lo defines localmente y en principio dices, ¿qué ecuación de estado cumplirá aquí? Pues la ecuación de estado es que hay una presión, aquí hay un volumen, aquí hay una densidad, una temperatura, pues la ecuación de estado es la que corresponde a un sistema con esta temperatura. ¿Y cuando haces este tipo de convección sobre nuestras células hexagonales? ¿Este es un equilibrio local? Bueno, toda la hidrodinámica se basa en la hipótesis de equilibrio local. Y esta es el mismo. Toda la hidrodinámica. ¿Vale? Entonces, cuando tú construyes esto, estás suponiendo que hay equilibrio local, que hay una entropía bien definida, que hay una ecuación de estado bien definida localmente. Y nosotros, esta condición cero, o sea, no tenemos que definir una entropía y todo eso, ¿cuándo? No, bueno, depende de tu sistema. Tú me das un sistema de referencia, tú me das todo el equilibrio que puedes definir con esta V0, y la hipótesis normalmente es que si no pongo fluctuaciones, eso es equilibrio local. Vale. No puede definir una entropía. Sí, puede definir entropía, no tiene ningún sentido fuera del equilibrio local, pero fijaos que actualmente lo que se define como equilibrio local es que solamente la ecuación de estado se cumple localmente. No las fluctuaciones, no los calores específicos. Eso es un error que se cometió antiguamente, que se pensaba en un equilibrio local global. Dice que aquí hay la distribución de Gibbs, aquí se aplica no solamente para las primeras derivadas, sino para las segundas derivadas. Aquí hay un equilibrio local potente, que aquí es un equilibrio local puro. ¿Vale? No, actualmente se sabe, se cree, por lo que se ve en las mediciones, que se llama equilibrio local solamente que la ecuación de estado se cumple. ¿Vale? No las fluctuaciones. De hecho, ya ves aquí en esta descomposición en general, tú verás que las correlaciones entre dos puntos son las del equilibrio local, pero va a haber correlaciones entre puntos. Y eso, Quiere decir y eso es puramente no equilibrio. Puramente no equilibrio. Significa que si esto fuese un equilibrio local puro, pues entre estos dos puntos no habría correlación. O sea, desde la media, tú la puedes sacar del equilibrio, pero Las dañar correlaciones entre puntos vendrían a partir de aquí, de esta estrella, que es la solución, que sí es verdad que te correlaciona todo. Es una solución no local. ¿Vale? Pero uno ve, en simulaciones se pueden medir ya que existe esta CD y existen correlaciones que van más allá del equilibrio local. Eso es un concepto importante. El equilibrio local en sus orígenes era suponer que aquí hay una distribución de equilibrio, una Gibbs, aquí, cuando tú puedes definir entropía, todo ahí localmente, pero hoy en día eso no es verdad. Es decir, y si eso no es verdad, entonces la pregunta es, bueno, ¿tiene sentido decir una entropía como suma de entropías de todo esto? Puedes decir lo que quieras, pero ¿qué sentido tiene?
será bueno en cuanto tanto te acerques al equilibrio, pues sí, pues eso es un buen concepto. En cuanto tú estás de cero, pero en cuanto te separes mucho, no tiene sentido, igual que no tiene sentido correlaciones de equilibrio local o desde grande, pues este término puede. O sea que en realidad equilibrio local, para no confundirse, habría que llamarlo como otro concepto. Bueno, por extensión, no, es curioso, porque tú aquí mides realmente la ecuación de estado brutal, vamos. Mides la presión localmente, mides la temperatura localmente, como energía cinética promedio, se cumple, vamos, con una precisión excepcional. O sea que hay algo, localmente hay algo que es equilibrio, pero cuido con las fluctuaciones, las constelaciones. O sea, esto parece que lo puede modelar como una especie de red de osciladores en que tienes cada cosita de equilibrio con osciladores, pero están acoplados todo con el otro. Sí, ¿no? Claro, pero acoplados de una forma no trivial. No trivial. Pero algún sistema típico en que esta hipótesis de equilibrio local se rompa, claro, todos. La hipótesis, no, esto no es una hipótesis, esto es una descomposición. Sí, pero la hipótesis quiere decir que veamos el equilibrio local a nivel de ecuación de estado. Un sistema en que eso no funciona. Yo, en las simulaciones que hemos hecho de sistemas muy básicos, ¿no? Fíjate, se esperaba siempre que el equilibrio local, evidentemente, cuando tienes partículas de un gradiente térmico, sean de diferencias pequeñas entre T0 y T1, más o menos todo el mundo está convencido de que como estamos cerca del equilibrio, pues eso está afectando localmente al sistema. Pues quiere decir, el sistema se está preparando para llegar al equilibrio, porque T0 y T1 son muy cercanas, muy similares. Vale. Nosotros hemos visto que tú pones un gradiente brutal, donde hay una presión de temperaturas enorme, y tú mides. Tú dices, no, es que el gradiente local tiene que ser pequeño para que esto se cumpla. No, un gradiente local grande y tienes equilibrio local. ¿Vale? O sea, que es muy potente. Al menos en simulación. ¿Vale? Pero que en simulación, bueno, puedes controlar y puedes medir las cosas. ¿Vale? O sea, que tú realmente, curiosamente, el sistema, claro, tiene una escala de tiempo. Es decir, el sistema tiene que ser suficientemente caótico para tener una diferencia de escala hidrodinámica, de que haya un mecanismo microscópico muy rápido, que luego se supone que esto es una descripción macroscópica. Es una escala de tiempos de segundos y lo otro es en 10 a la menos 9 segundos. ¿Vale? O sea que en un segundo una unidad de tiempo mesoscópica, pues ha habido un montón de intercambios que hacen el sistema relaje cualquier pequeña fluctuación. Entonces, en el fondo el sistema que ve localmente pues su hamiltoniano y que está interaccionando con respecto a qué, una densidad que varía y con una temperatura que varía espacialmente, pero localmente no ve esas variaciones tan macroscópicas. ¿Vale? Esa es la idea siempre de este tipo de aproximación. Una pregunta, Sí. cuando hablamos de esto, siempre luego en simulaciones lo normal es hacer una simulación microscópica del sistema. Pero imagínate que yo quiero simular directamente esa ecuación de Langevin. ¿Cómo se simula la derivada de un cubo? Pero buena pregunta. ¿Cómo se simula? Como veíamos con dificultad. Porque ahí es. O sea, tienes que. El cómo simulas un borde influye en tu fibra física. ¿Vale? No es lo mismo cuando quieres, yo qué sé, partículas, ¿no? Partículas. Yo creo que la partícula, cuando toque el borde, salga reflejada. ¿Vale? O yo creo que la partícula y esta componente sea la misma, ¿vale? Pero puede ser que tú quieras que la partícula, cuando vaya al borde, pues simplemente me da que cambie también la componente X e Y con respecto a la temperatura, a una distribución de velocidades del borde. Pues estas dos condiciones de contorno, en una simulación microscópica, la eliges tú, tiene un efecto brutal en las condiciones de contorno de tu ecuación microscópica. Porque uno son fronteras slip o no slip, quiere decir que uno, el gradiente de velocidades sea cero en el borde y otro que la velocidad
justamente la dirección perpendicular cambia de signo, es decir, y esas condiciones de control que parecen amigables, ¿vale? A la hora de resolver las ecuaciones deterministas, la parte determinista cambia brutalmente la solución, el tipo de solución. Pues lo mismo, ¿cómo construir la condición de contorno? Pues con mucho cuidado, sabiendo microscópicamente qué estás haciendo y cómo se traslada primero a la parte determinista, olvídate de la otra parte. Cómo se refleja eso en tu ecuación continua, que no es sencillo. Que conservas, que no conservas, si es algo que conservas o no conservas. Es complicado. Sí, pero lo que dice que además viene más que por las condiciones de contorno, por la estadística con el ruido. Es decir, yo sé que si yo tengo un ruido aditivo o multiplicativo, yo tengo métodos como Iron Manuyama que puedo poner y eso me va dando un ruido, digamos, correcto hasta cierto orden. Pero aquí la derivada del ruido, ¿con qué estadística voy generando yo esa otro problema, sí, ya ¿cómo generas un ruido que se ha conservado localmente? Primero, pues hay mecanismos, puedes pensar que el ruido que yo pongo pues tiene que tener una estructura de gradiente o de Laplaciano al menos, ¿no? Yo ya elijo donde yo elijo la ETA, entonces ya que sea un ruido genérico, ¿vale? Pero con esto consigo que el ruido sea conservado localmente, lo cual es simétrico, pero fíjate que esto es como veíamos cuando discretizamos a Langevin. Aquí me estás poniendo tú en el fondo un modelo de látiz que pueda afectar a tu solución después fluctuante, como nos pasaba cuando elegíamos Ito Stratonovich, pues igual. O sea que también eso hay que hacerlo con cuidado y ver la influencia que hago esto o por qué no cojo esto. Puede cambiar la solución. ¿Cuál elige? No se sabe. Es que como no tenemos esa conexión micro-macro, pues tú lo que haces es tengo el macro y ahora quiero recomponer el micro sin mucha información. No, solo hay una conexión posible, macro-micro, solo hay una. La Fokker Plan es la información de eso, o sea, si yo cojo una ecuación cualquiera que sea solamente a lo mejor un gradiente del RIL, le construyo la Fokker Plan, esa Fokker Plan me da la estadística que yo necesito para saber ese RIL. Pero es que después tú quieres discretizar. O sea, todavía peor. Claro, eso es. O sea, a nivel continuo todo está bien, todo está bajo control. Pero a la hora de coger, digo, voy a hacer una solución numérica, sí. Tú vas a discretizar, vas a elegir un esquema. Yo te digo, en el fondo la discretización es intentar buscar una conexión micro-macro, en el fondo. Un poco brutal, pero micro-macro. Pero si hay una conexión, hay una. Y un equilibrio es esencial, elegir la buena, porque todo es sensible a los detalles, en general. Entonces, tú vas a elegir una. Y tú dirás, ¿voy a acertar? Pues sí, vamos a ver, es un nivel fluctuante, a lo mejor hay cierta universalidad. A lo mejor, si coges esta o esta, a lo mejor según el problema no cambia demasiado. ¿Por qué? Las cosas son bastante rígidas, ¿no?, respecto a eso. Pero depende del problema. Puede que sí, puede que no. Entonces, que yo sepa, no hay un elemento que diga, no, esto, mira, haz esto y te sale la descripción correcta. No, está muerto. Pero en el continuo, por lo menos, sí está bien definido. Todo está razonablemente bien definido, se supone. ¿Sí? ¿Vale? O sea, si tú me dices, este es mi modelo continuo, hombre, otra cosa que diga, no, este es mi modelo es este discreto. Que también uno puede, desde primero, decir, mira, yo construyo un modelo continuo, como hice yo, ¿os acordáis? Con la ecuación maestra continua. Me dice, en lugar de llevar una maestra discreta, yo me meto en el continuo, mi modelo es la ecuación maestra discreta. La ecuación maestra con variables continuas. Pues eso ya, es decir, discretizar eso es un poquito más sencillo, porque tengo una ecuación maestra, puedo hacer discretizar y puedo hacer un problema de Markov, donde los campos van cambiando poquito a poquito y después comparar con mi sistema. Depende, si tú
me defines tu modelo como tu modelo discreto, nadie te puede decir nada. Y puede decir, mira, este modelo discreto tiene el límite continuo este. Voy a simular esto, compararlo con el límite continuo. Si quieres hacerlo al revés, suerte. Si discretizas y te sale bien, genial, ¿no? Esto es como la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes, tú las discretizas, las resuelves y ya veis, hay infinidad de algoritmos, mirad el clima, para intentar que la discretización, mallados, diferentes, porque no es tan sencillo. Sabéis, cuando es que tenéis una ecuación de Navier-Stokes que hay una frontera, pues lo que hacen es hacer un mallado muy cerca de los bordes, automático. El mallado que se hace, que sería la discretización, la red que tú construyes, pues la solución depende de ese mallado. En la ecuación de Navier-Stokes, que no hay ruido ni nada, es determinista, es una ecuación de derivadas parciales. Entonces, como hagas un mallado, salen resultados distintos. Entonces, ahí hay toda una fenomenología de influencia de mallados, influencia de qué es lo más óptimo. Entonces, dependiendo del problema, pues hay unas cosas más óptimas, un tipo de mallado u otro. ¿Vale? Este mallado quiere decir, ya digo, simplemente el reticulado. ¿Cómo vas a hacer el reticulado discreto? Y no es cuadriculado, ¿no? Es súper hexagonal, con construcciones de estas triangulares, ¿vale? Y eso para resolver la ecuación sin fluctuaciones en Navier-Stokes. Pero eso digo, eso es, en general, terra incógnita. Sí, yo me refería más por en el caso del modelo continuo. Entendiéndome desde que tiene todas las posibilidades de discretización. Cuando tú tienes un continuo y simulas una ecuación de Langevin, la pregunta es si tienes claro cómo se simula un ruido, ¿no? Que sacan un número, un ruido de forma gaussiana y demás. Pero si tengo el gradiente del ruido, tengo que sacar un número aleatorio con cierta estadística. ¿Cuál es esa estadística? No, por eso digo, esta estadística es ruido blanco gaussiano. Este es el ruido conservador. Pues me dijo, lo descompongo en este tipo de ruidos. Ahora me tienes que elegir en el borde qué pasa. ¿Pongo una variable aleatoria en el borde o no? Insisto, son parece triviales, pero son varios fenómenos en tu caso. Fenómeno, ¿cómo hago el mallado de unas ecuaciones deterministas? Olvídate del ruido ya, fíjate. Te va a afectar a tu solución. Te va a afectar a tu solución, sí o sí. Segundo, ya con ese mallado digo, no, voy a hacer un reticulado clásico. Puede ser un mallado hexagonal, que tiene mejores simetrías para hacer los límites continuos. Cuadrado, no hay problema. Eliges un mallado, que ya te influye, te digo, seguro que te influye. El ruido, ¿cómo lo pongo? Muy bien. Elige 1, 2, 3, hay 25.000 posibilidades. Como elijo la derivada de un ruido. Y 25.000 posibilidades que yo cojo aquí un ruido blanco gaussiano. Y puede hacer ruidos correlacionados, también espacialmente. Por elegir. ¿Cuál te debes de elegir? Hombre, si hace una simulación más simple, con elementos obvios. ¿Qué es lo que recomiendo? Elige uno, pero haz varios. A ver si tu solución es consistente y es dependiente o independiente de esa elección. ¿Que hay alguna cosa más que puedas hacer? Bueno, tener suerte y ver que si hay desviaciones no te sorprendas. Sobre todo cuando tienes puntos críticos o tienes algún fenómeno raro, ¿no? No te sorprendes que sea dependiente de esos detalles. No, eso depende del modelo. Lo que lamentablemente no tenemos mucho más allá. Tiene una prescripción, ¿por qué? Porque no hay un estado estacionario que conozcas. Pero si no es un estado estacionario que conocieses exactamente, pues podrías garantizar de alguna forma con tu ecuación discreta, decir, no, mi estado estacionario quiero que sea la versión discreta de mi estado estacionario. Como pasa con el modelo Phi4 o el modelo Ising. Quiero que sea como el modelo de Ising. Voy a estar. Defino las cosas para que se dé el modelo de Ising. O si tienes un estado de referencia. Pero si no tienes estado de referencia bien definido, por ejemplo, si tu modelo tuviese para ciertos parámetros, supieses la solución, eso te permite ajustar cosas.
pero si no... no... Muy bien, pues decía que en el caso si hacemos la descomposición, que os refiero, podéis ver que las ecuaciones cambian, no las escribo, no sé si escribirlas. Bueno, no las escribo, ¿vale? No, entendéis, ¿no? Que sale una ecuación diferencial para CDs, ¿vale? Y lo que saben aparecer mezcladas las CDs, ¿vale? Tampoco es tan grave, ¿no? Pero vamos a aplicarlo en un caso concreto. Vamos a suponer una dimensión, ¿vale? Y lo que se llama un sistema difusivo puro. V0 es igual a, lo que dije antes, tenemos una función de phi de x y un campo phi de x. Pongo que esto es a todo, porque si no... ¿Vale? No, perdón, de dimensión. Solo que después vais a una dimensión. ¿Vale? Este potencial es un potencial local normalmente y un campo, una gravedad. La gravedad en las condiciones de contorno, que ya las elegiré y que está, ¿no? Es constante y evidentemente la GI, que es la derivada, el gradiente de la derivada funcional de V0, pues veis que se puede escribir de esta forma. Esta es la G, una vez que hago las derivadas funcionales. Esta es la G. Veis que sale un gradiente explícito. Esta D es una función, normalmente. Podéis ver que la D es la phi D, un medio de la matriz D se relaciona con la matriz kappa, de esta forma. Son matrices, kappa y J, D y J. La kappa ya la conocemos, pero la D se define a partir de la kappa y la segunda derivada de V. Esto se llama relación de Einstein. Y era la forma de relacionar, fijaos, a un sistema difusivo para hallar lo que se llama la movilidad. Dejo un campo eléctrico y la movilidad, que es esto, kappa, no está relacionado con la difusión. Cuando vais a nivel de partículas, veis que es una forma el concepto de movilidad se relaciona con el concepto de difusión. Y la movilidad simplemente es qué campo tengo que ponerle que contrarreste la difusión de alguna forma. En el origen, la teoría cinética, se pensaba qué tengo que poner para que mi sistema se comporte como un arrastre que sea igual a la difusión. ¿Vale? La idea de que la difusión es el sistema de la partícula vacía en una parte, pero eso es como si le arrastrases la partícula. Esto es el concepto de movilidad. En nuestro caso, la movilidad no es más que el ruido que pongo al sistema, que está relacionado con la difusión que define el sistema. ¿Vale? Esto es lo que define el ruido y la difusión es la D, que es lo que define la parte determinista. No, aquí todo es determinista, pero si la E es cero, es lo que define la difusión del sistema. Y el ruido y la difusión tienen que estar ligados porque si no, no hay balance de talla, no hay equilibrio. Eso es nuestro contexto, el contexto histórico pues tiene sus nombres y apellidos. Bueno, la solución de equilibrio, ¿cuál es? Fijaos que en este caso es 0 igual a menos sumatorio de J, vamos a ponerlo, menos D por gradiente de phi de equilibrio
más kappa por E, ¿vale? Esto es la solución de equilibrio. Ya veis que nos sale que gradiente de phi de equilibrio es igual a d menos 1 kappa E, pero d menos 1 d por kappa o d menos 1 kappa es igual al inverso de v2, por lo tanto es igual a menos 2 v2 en phi de equilibrio por E. ¿Vale? Esta es la ecuación de equilibrio, que es la ecuación barométrica. Que la phi simplemente es proporcional al campo gravitatorio, el gradiente de phi. ¿Vale? Es el principio barométrico. Lo que ha hecho es que T igual a 0, ¿no? Sí. Sí. ¿Vale? Las ecuaciones barométricas que habéis visto toda vuestra vida. En un sistema como un suelo, evidentemente, esta solución tiene sentido si como un suelo, porque si no, esto no tiene límite, no está acotado. ¿Vale? Tiene que tener un suelo, tiene que tener de 0 a infinito. ¿Vale? Entonces, como soy un Z, pues aquí hay un gradiente de densidades. Más densidad también no es densidad, porque va a ser la atmósfera de equilibrio. O sea, que sí, puede haber gradientes, pero se trata de formar estructuras posibles. MGH. No. Hombre, si pones es un campo G gravitatorio, si pones un campo G realista, no partido por R cuadrado, pues ya no cambia. Esto se vuelve un bifostio, ¿vale? ¿Un qué? Bifostio. Es una palabra que no entiendes. No se entiende, no tiene significado, pero significa algo desconocido. Un griego. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que hay. En este caso, también podéis ver que la C de equilibrio es la elevada segunda del potencial al inverso, pues la C2 de equilibrio de XY podéis ver que es igual a 1 partido por V2 de phi, no depende de él. Las fluctuaciones dependen únicamente como si fuese un equilibrio local. Porque cuando vengo a hacer segundas derivadas, que las correlaciones de segundas derivadas, el punto de phi desaparece, entonces me queda como si lo hubiese, pero evaluado en la phi estacionaria, que es la del equilibrio, depende de X. Pero fijaos que es descorrelación de punto a punto, que es normal, que estamos en un sistema, en el fondo, que es equilibrio local puro. Es curioso, es un sistema de equilibrio que cumple el equilibrio local. Y de hecho, uno si hace la física estadística de sistemas, si lo hubiesen enseñado, os darían cuenta que es un caso curioso donde uno trabaja en la macrocanónica suponiendo que se cumple la canónica localmente. Esa es la descripción estadística correcta. Macrocanónica, ¿por qué? Porque tienes que permitir que partículas entren y salgan dentro de cada celda. ¿Vale? Pero que la hipótesis es que cumple la canónica con respecto a la densidad local. Como si hubiese un número de partículas fijo en esta potencial químico y la partículas químicas. Porque es un ejercicio muy divertido de pseudoequilibrio local en el equilibrio. ¿Vale? Pues estas son las correlaciones. Y ahora uno, simplemente lo mismo que hemos hecho antes. ¿Qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio, pues ya tengo que hacer esto igual a J. ¿Cuál es la solución de esto? Idea. Sencillamente, entonces, ¿qué significa el equilibrio? Un equilibrio en este caso. No equilibrio es cuando suponemos que tenemos un campo eléctrico E y tenemos unas condiciones de contorno. Claro. Pero digo, en la curva de gravedad, ¿qué condición de contorno sería físicamente? No, ahí simplemente, por ejemplo, el número de condiciones de contorno, tú puedes decir que se conserve el número de partículas. Vale, sí que, por ejemplo, físicamente digo, que la integración esté en un dominio del infinito, que no se debe ser infinito más infinito. En el fondo la idea es que las partículas caen, pero no van a minimizar infinitamente la energía, porque si no, si en la X
podría estar menos infinito, pues la exigida puede ser la que tú quieras. Claro. Entonces tienes que, el dominio este es importante, ¿vale? Y el suelo. Si no fijaos, si no hay suelo y hay condiciones de contorno en todas partes, el campo iría dando energía al sistema y estaría dando vueltas hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Sería lo que minimizase el hamiltoniano, sería pues, el phis infinito. ¿Vale? Entonces no tienes que parar. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la ecuación para las correlaciones? Si este es el equilibrio, ¿vale? En este caso, pues en la descomposición de local equilibrio sería poner aquí la solución de no equilibrio, que sería resolver una J, lo que saliese, y ver qué ecuación sale para CD. Esa ecuación si quieres la pongo, porque es divertida, para que tengas un feeling. Que es lo que sale, pues sale lo siguiente: sumatorio de I y J de parcial respecto de X y de parcial respecto de XJ de J evaluado de phi estrella de X C de X menos vale menos kappa prima de IJ, donde he supuesto que las capas son funciones de phi, de phi estrella de X, por simplemente por sencillez. ¿Sí? ¿Vale? Esto es un término más lo mismo escrito intercambiando X por Y, por simetría, igual a 1/2 del gradiente de una alfa barra X de delta de X, donde este alfa barra es igual a kappa prima de X por D-1 de phi de X de J. Es un vector de J. J es la constante que yo ya puse como que me define esto. Pensáis, ¿la J de dónde sale? ¿Yo qué pongo en J? Pues tenéis condiciones de contorno. Repito, cuando tenéis un sistema difusivo, me tenéis que decir las phis en los bordes. A veces me dais también la integral en el volumen de phi. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, por ejemplo, en un caso de ley de Fourier, con estas dos cosas, temperatura en un borde, temperatura en otro borde, y la densidad media del sistema, con eso define únicamente la J. J se define unívocamente. O sea, se resuelven las ecuaciones, una vez resueltas todo tendrá de J, con las phi resueltas lo pones en los bordes, y con esta condición, y con eso me define cuáles son las J en funciones de estas condiciones de contorno. ¿Me explico? O sea, decir, con la condición de contorno, sin utilizar las ecuaciones, sacamos una J. Tú resuelves eso. Claro. Esto se resuelve una phi en función de J. ¿Vale? Imagínate que Vale. la phi de X en función de J. Y luego sacas la J y encuentras ¿Vale? Y ahora tú, a este sistema te tendremos en J, la J por 3 dimensiones, ¿vale? Pues esto lo pones en tus condiciones de contorno y te dan las ligaduras en función de lo que tú quieres. Temperaturas externas, densidad media, que es suficiente condiciones de contorno para definir la J. Las J quedan definidas a través de las condiciones de contorno que tú pongas. Si no, tenemos un problema. Vale, sí, ¿queréis que sacamos las J del tirón de la función de contorno? No, tú no las sabes, son las corrientes medias. Las corrientes medias en el fondo de corriente de calor, corriente de lo que sea, ¿no? Vale, Eso te lo dan tus condiciones de contorno. Vale, Si tú me cambias una condición de contorno, estas cosas se dan otras. ¿Vale? Por eso es tan esencial las condiciones de contorno. Si después digo, ¿qué pongo aquí? Ah, pues que
n por no sé qué, o la integral de no sé qué en el borde, quiero que sea tanto. Se escribe las j de forma totalmente distinta. O sea que... Y hago una pregunta en ese yo impongo dos condiciones de contorno. ¿Sí? Diferentes. No, como dadas dos condiciones de contorno completamente diferentes. ¿Sí? Y me dan lugar a la misma j. La física en el BUL debería ser similar o podemos tener una gran diferencia. Fíjate que esto te va a depender de la solución estacionaria. Si tú me consigues unas condiciones de contorno que me den la misma phi de x de j con las j da la misma phi de x de j. O sea, al final es sensible, pero no tanto como afecta a la corriente. Claro, En este caso. pero lo que pasa es que en unas condiciones de contorno te puede decir que, por ejemplo, aquí, tercero segundo, pues evidentemente las j tendrán componente en x, pero no componente en y, por simetría. ¿Vale? Si me haces unas cosas curiosas y me haces otras condiciones de contorno, pues cuando te salga una componente de j distinta, me ha roto el problema. Si tú me dices que hay condiciones de contorno que me dan las mismas j, no las mismas j, no, pero que me dan la misma estructura en x, sí. Lo único es la interpretación, ¿qué es lo que gradúas? Las temperaturas o los gradientes de temperatura, que son tus parámetros externos. Tienes que... Bueno, pues tenemos esta estructura, ya veis que es muy bonita. Derivadas segundas, derivadas primeras aquí, y derivadas segundas, y aquí una delta de cambio. Bien, un caso más concreto todavía. Bueno, aquí ya veis... Sí. Importa que acabo de decir, está la cámara bien, por el tema de memoria. Sí. Parece que cortamos. Sí, cortamos. Siempre te digo una cosita nada más. Sí, sí. Fijaos que ya veis que este término, si este término está aquí, este delta de Dirac, significa que esta solución será la que sea, será una cosa, habrá, pero una solución no trivial. Y esta delta de Dirac veis que depende de j y de gradiente de algo de phi. Un gradiente de phi, si veis aquí, un gradiente de phi está relacionado también con j. Por lo tanto, aquí esto depende, este término depende de j cuadrados. Y podéis ver que j cuadrados es, en el caso por ejemplo de temperaturas, de delta de x cuadrados. ¿Qué significa? Que estas CDs, si existe solución, será proporcional a delta t al cuadrado. Y esto es un fenómeno bastante curioso. ¿Por qué? Porque no es delta de t. ¿Llamas eso en un nombre? ¿Tiene un nombre? No, estamos trabajando desde hace 2 años y no hay por qué. El problema es que en muchas simulaciones se ve que no es perturbativo, sino que es delta t cuadrado. Entonces esto es bastante curioso. O sea que en una simetría te da igual que sea la dirección, ¿no? Porque siendo al cuadrado, que tenga una tamaño que t0 o invierte las dos, da igual. En fin, seguimos.